Hola, soy Marc Verdura. Voy a hacerle una entrevista a Jared Borghetti. Él es un licenciado en finanzas que, aunque es un poco joven, ya tiene varios años de experiencia trabajando en el mundo financiero. La primera pregunta sería, ¿cuáles son tus áreas específicas de experiencia? Ok, cuando hablamos de áreas específicas de experiencia relacionadas al mundo de las finanzas, tenemos que considerar que existen diferentes áreas en las que te puedes especializar. En esas áreas, las más comunes suelen ser, por ejemplo, mercados financieros, finanzas públicas, pero en el caso específico a lo que yo me dedico y a donde está orientado, digamos, el tipo de inversiones que yo realizo, suele ser finanzas relacionadas en el ámbito corporativo, relacionado con empresas y su crecimiento. Perfecto. ¿Y qué crees que es lo más difícil de trabajar en una empresa? Bueno, cuando hablamos de, o sea, existen diferentes retos que implica trabajar en una empresa. Cuando hablamos de administración, tenemos que considerar que la administración tiene muchos aspectos a considerar, finanzas siendo una parte muy importante dentro de una empresa, pero existen muchas áreas. Existe el área de marketing, existe el área de contabilidad, existen diferentes áreas y todas tienen que trabajar simultáneamente para lograr el objetivo que tiene esa empresa. Entonces, el hecho de que todas las áreas trabajen en conjunto, cumpliendo de manera jerárquica sus funciones, es fundamental para lograr el objetivo de esa empresa y para comprender en qué momento se debe y a través de qué medios invertir, digamos, el dinero que obtienes resultado de tus clientes o el enfoque que le hayas dado, digamos, a ese estudio de finanzas. Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Qué honorario recibes normalmente? Ok, los honorarios en el mundo de las finanzas suelen tener un salario fijo, pero ese salario fijo se ve complementado con ciertos bonos de productividad o ciertos bonos y reparto de utilidades dependiendo sobre todo de las labores que realizó periódicamente el financiero en el periodo fiscal. Entonces eso se va modificando y no existe como tal una cantidad específica que se puede decir puesto que este se va modificando, pero en general sí existe un salario base y una modificación dependiendo de las operaciones realizadas, ya sea mensualmente o eso sí depende de cómo lo establezca cada empresa. La siguiente pregunta va más relacionada sobre mi camino hacia ser licenciado en finanzas. Siempre me la repito porque mis maestros y maestras de finanzas me ayudan a comprender que no es fácil invertir el dinero y que no es fácil tener, digamos, un balance en tus finanzas. Entonces, ¿cómo me ayudarías a mí a empezar a invertir? O sea, ¿cómo sería el proceso de invertir, de apostar, ¿cómo me ayudarías? Ok, pues cuando estamos hablando de invertir el dinero, lo primero que tenemos que reconocer es que existen inversiones que tienen un menor riesgo, pero una mayor probabilidad de obtener un beneficio, un retorno resultado de dicha inversión, y existen ciertas áreas en donde existe un mayor riesgo, pero digamos las ganancias o los beneficios que puedas obtener de dicha inversión van a ser mayores. Entonces, primero habría que reconocer de qué manera, con qué capital cuentas y hacia dónde quieres realizar dicho enfoque de resultado de tu inversión. Cuando quieres, digamos, cuando tienes una cantidad relativamente considerable y que te pueda obtener un beneficio que sea productivo para un crecimiento personal en el ámbito de las finanzas, tienes que primero reconocer las áreas de oportunidad que tienen las empresas y el crecimiento y cómo se van a ver reflejados en un futuro. Entonces lo partes bajo una serie de premisas para hacer un análisis de cada una de las empresas y saber de qué manera vas a invertir tu dinero y cómo este dinero va a ser utilizado para un crecimiento. Okay. Eh, la siguiente pregunta también es algo que me pregunto mucho porque creo que es una parte fundamental, sobre todo para cuando te escogen en una empresa. Eh, ¿Qué tipo de credenciales tienes o de logros académicos? Ok, pues claramente es fundamental, yo diría que en ese sentido no es como tal un requisito, pero sí diría que es bastante útil el resultado de los conocimientos que obtienes en una licenciatura en finanzas. Existen diferentes dependiendo de la universidad, en este caso podría ser administración y finanzas, como es el caso de la Universidad Panamericana, y del mismo modo existe una maestría en el IPAD en la Universidad Panamericana que está enfocada a finanzas en el ámbito internacional. Y esa credencial, digamos, te permite tener un conocimiento que facilite el análisis de empresas, no solo en materia nacional, sino en materia internacional y la interconexión que existe entre ambas,
y la manera en la que los mercados se van relacionando para facilitar la inversión y tener un conocimiento amplio en esa materia. Ok, ¿y tú crees que de alguien que viene de la Universidad Panamericana lograr a tener una maestría o lograr a tener un título, sobre todo en administración y finanzas, es muy difícil de llegar? Pues estadísticamente es una oportunidad muy extraña y que tienes que aprovechar en muchos sentidos. No diría como tal que es complicado, pero yo diría que como cualquier carrera aplicable a ese principio, sería el hecho de que depende del interés que tú le des y si lo complementas con un ámbito de experiencia laboral, te facilitas muchísimo el conocimiento, puesto que obtienes las bases teóricas y las complementas con, digamos, la práctica al momento de ejercer tu profesión. Entonces, no necesariamente puede ser complicado, pero lo que tú obtengas de dichas credenciales sí va a depender del resultado del esfuerzo que le pongas y cómo lo veas complementado con tu experiencia en el ámbito laboral. Perfecto. Y por último, supongo que ser financiero no es una tarea fácil y sobre todo en tiempos de pandemia fue un reto gigantesco, sobre todo, no nada más para los financieros, sino para el mundo entero. ¿Tú alguna vez has tenido algún problema o cuáles han sido como tus momentos más difíciles como financiero, los retos más grandes que te ha puesto o tu empresa o tu vida o... Claro, pues sí, obviamente definitivamente, o sea, cuando estás hablando de una situación global de esa magnitud como puede ser una pandemia, tienes que considerar que todas las inversiones y todas las estrategias que tú habías planteado en un inicio se van modificando. Y existen inversiones a largo plazo en donde al principio puede parecer que, no sé, el desempeño de una empresa o el valor de sus acciones está en decadencia, pero al ser una inversión a largo plazo, si crees que existe un análisis suficiente como para que pase en este periodo, pues al final la inversión o la ganancia que vayas a obtener puede ser igual o mayor. Pero si tienes una inversión a corto plazo, en ese sentido existe la posibilidad que empresas, resultado de la pandemia, hayan reducido sus ventas y eso puede llevar a la empresa incluso a quebrar. Y en ese sentido, sí tienes que reconocer de qué manera tus inversiones están jugando en esta estrategia y cuáles son los diferentes planes la manera en la que vas a actuar resultado de dicha pandemia. Perfecto, pues muchas gracias. Esto sería todo.